Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos al seminario Rol de las Universidades como Espacio de Diálogo en Territorios en Conflicto Social, organizado por la Universidad Católica de Temuco y la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Mi nombre es Alejandro Fernández, soy secretario general de la Universidad Católica de Temuco y director del Centro de Estudio de Derechos Humanos de su Departamento de Ciencias Jurídicas. Seré su anfitrión en esta jornada. Este es el último seminario del segundo ciclo de seminarios virtuales de la Red G9. La Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9 reúne a instituciones de tradición e historia con un demostrado servicio público, con arraigo e identidad en el entorno regional y nacional, referentes nacionales e internacionales en variadas materias, diversas, y que proponen agenda en el desarrollo regional. Las universidades G9 han sido pieza clave en la democratización de la educación superior, dando acceso a miles de estudiantes en 11 regiones del país, con una matrícula total de pregrado de más de 160.000 estudiantes y más de 12.000 estudiantes de posgrado. En materia de ciencia de investigación y generación del conocimiento, el 45% de la productividad científica lo generan las universidades del G9, representando solo el 15% del total de universidades del país. Este seminario es transmitido en vivo por el canal de YouTube de nuestra UC Temuco y por UCB Televisión, además de las diversas plataformas digitales de todas las universidades que conforman la red. Posteriormente será también retransmitido por el canal TV UCT Araucanía en la señal 50 de Temuco Padre Las Casas, además de sus plataformas digitales. Damos la más cordial bienvenida, para comenzar, a los rectores de estas universidades y que se encuentran presentes en el seminario. A continuación, para dar inicio a este seminario, le ofrezco la palabra al rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges Ramírez. Muchas gracias, Alejandro. Mari pu lamnien, mari pu peñi, mari compuche. Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan esta tarde a través de Zoom y de YouTube. Tal como lo planteaba Alejandro, este es el último seminario del segundo ciclo de los seminarios del G9, donde nos juntamos cada mes desde una universidad distinta para abordar temas que son de interés nacional o territorial. Saludo al presidente de la Red G9, doctor Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, y también a los colegas rectores de la red que nos acompañan esta tarde. Quiero saludar muy especialmente a nuestros panelistas del seminario Rol de las Universidades como Espacio de Diálogo en Territorios en Conflicto Social, al profesor Alfredo Zamudio del Centro Nansen para la Paz y del Diálogo de Noruega, al profesor Edward Kausman, investigador asociado de la Universidad de Maryland y también de la Universidad de Haifa, a la profesora María Luisa Méndez, directora del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social y académica de la Universidad Católica de Chile, y a la profesora Solange Cárcamo, académica de nuestra universidad de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias a todas y todos por su disposición para participar en este seminario que aborda temas tan importantes para nuestra región y el país, como son los conflictos, el diálogo y la cohesión social. Las universidades con sus capacidades deben involucrarse en conjunto con las autoridades políticas, la sociedad civil, para la búsqueda de soluciones a los problemas que demandan sus territorios. En julio de 2021, los rectores de la Araucanía y el obispo de la diócesis, Monseñor Héctor Vargas, que en paz descanse, motivados por una común preocupación por la situación que vive la Araucanía, creíamos que era el momento propicio para llamar a un proceso de diálogo que permitiera reparar y reconstruir las relaciones entre el pueblo mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones. En nuestro llamado hicimos una breve síntesis de los problemas estructurales e históricos de los cuales como sociedad deberíamos hacernos cargo para lograr una transformación genuina de la situación actual. Así entonces abordamos el tema del reconocimiento de los pueblos originarios a nivel global, la dolorosa situación de la Araucanía, los caminos posibles para un nuevo pacto y las urgencias de escucharnos en la Araucanía. El llamado lo hicimos al gobierno de la época, al mundo político, a la sociedad civil y a todas las instituciones públicas y privadas de nuestra región,
Además, sugerimos que para iniciar a la brevedad este proceso de diálogo, cumpliendo con estándares apropiados de transparencia, inclusión, imparcialidad y experiencia, llamar al Centro Nansen para la Paz y el Diálogo con sede en Noruega, de manera que el centro convocara en forma independiente y neutral a los distintos actores de la zona a construir una hoja de ruta que pudiera contener todos los temas que fueran determinantes de acuerdo a un desarrollo gradual del proceso. A modo de introducción les cuento esto porque nuestro llamado ha rendido fruto, y es así que desde octubre del 2021 hasta la fecha, el Centro Nansen, junto con todas las universidades de la región, ha facilitado 33 talleres de formación en habilidades de diálogo, y de las cuales han participado más de 600 personas. Bueno, nuestro invitado seguramente le contará más detalles de toda esta experiencia que a todos los rectores de la Araucanía nos tiene muy contentos, porque efectivamente estamos contribuyendo a generar un cambio, una mirada distinta frente a los conflictos que vivimos como sociedad. Porque todos estos temas nos preocupan y nos comprometen como Universidad Católica de Temuco. Hemos invitado justamente esta tarde a estos 4 especialistas a dialogar para que nos den sus perspectivas. Muchas gracias, Chartumay. Muchas gracias, rector Borges, por sus palabras. Quisiera ofrecer entonces ahora la oportunidad de dirigirse al público, al rector de la Universidad de Concepción y presidente de la Red G9, el doctor Carlos Saavedra. Muy buenas tardes, muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las diferentes plataformas que ya se han indicado de la Red G9 y asociados. Un saludo muy especial al rector Aliro Borges, rector de la Universidad Católica de Temuco, que hoy es la organizadora de este último seminario del segundo ciclo. Un saludo también a los rectores Ignacio Sánchez de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos acompañan hoy, al rector Rodrigo Alda, rector de la Universidad Católica del Norte, al rector Cristian Mellado de la Católica de la Santísima Concepción, y a todos los demás rectores de la red G9. Por supuesto, el saludo afectuoso a todos los panelistas del día de hoy, a las profesoras María Luisa Méndez, Solange Cárcamo Lantero, y a los panelistas Alfredo Zamudio, Edward Kaufman y al moderador Alejandro Fernández. Tal como ya lo expresara el rector Aliro Borges, parte de la tarea que nos hemos planteado en la red de universidades públicas no estatales que están agrupadas en G9 precisamente nos motiva el estimular el diálogo y la reflexión en torno a temáticas tanto de educación superior como contribuir a la generación de políticas públicas y por supuesto que abordar temas de contingencia relevantes para la ciudadanía. Durante este segundo ciclo hemos abordado materias tan diversas como innovación y transferencia tecnológica, el rol de las universidades para el desarrollo de Chile, regionalización y descentralización, educación pública superior de calidad, medio ambiente y cambio climático, rol de las universidades G9 en la creación de conocimiento. Por supuesto que no podemos obviar la pandemia y abordamos también el retorno a la presencialidad en el nuevo ciclo, la zona costera como polo para el desarrollo científico, productivo y social, sistema de educación superior en la propuesta de constitución para Chile y el seminario que nos reúne hoy, que es el rol de las universidades como espacio de diálogo en territorios en conflicto social. Y solo aquí dar un testimonio personal, porque efectivamente fui alumno, estudiante, partícipe de uno de estos talleres organizados por Nansen y coordinados por las universidades de la Araucanía en la ciudad de Victoria el año pasado. Así que un testimonio del aporte a la construcción de espacios de encuentro, de reflexión y análisis que nos acompaña posteriormente y que hemos intentado ir expandiendo hacia el resto de las regiones en nuestro país. Han participado 33 panelistas académicas de distintas universidades, invitadas nacionales, internacionales, de diferentes
instituciones hemos hecho el esfuerzo de difundir a través de todas nuestras plataformas, como indicaba. Está UCB Televisión, TV Universidad UCT, Araucanía, TVU de Concepción, que nos han apoyado en la transmisión, y a todas las universidades que difundieron a través de sus plataformas digitales. Y por supuesto que continuaremos con la construcción y creación de espacios de diálogo abiertos tan necesarios en estos tiempos donde nuestra sociedad requiere encuentro, diálogo y reflexión. Y por supuesto que reafirman nuestro compromiso de aportar desde nuestro rol público a la discusión de los grandes temas de interés para nuestro país, para nuestra sociedad y también para el sistema de educación superior. Muchas gracias y mucho éxito en este conversatorio de reflexión que se desarrollará en los próximos minutos. Gracias. Muchas gracias por su palabra, rector Saavedra. Bueno, nos acompañan también, por supuesto, los expositores y expositoras que ya presentó el rector Borges. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos para exponer sobre sus temas, para luego dar la posibilidad al público de hacer llegar sus preguntas, las que pueden hacer en todo momento en el chat de YouTube o de Zoom, quienes estén conectados a Zoom. Antes de comenzar, un pequeño marco contextual sobre esta charla, sobre el rol de las universidades como espacio de diálogo en territorios en conflicto social. Las universidades desde su origen se han configurado como un espacio privilegiado para el diálogo en los territorios, tanto nacionales como subnacionales, en los que están enclavadas. En los últimos años es innegable que la macrozona sur ha visto acentuar el conflicto económico y social en su territorio. En este marco, un reciente estudio de opinión pública del Centro de Estudios Públicos ubica a las universidades como las instituciones que gozan de mayor confianza de la población de la zona, tanto mapuche como no mapuche, así como la preferencia de ambos grupos por el diálogo entre todos los grupos en conflicto, como la principal medida para lograr la paz social en la zona. Es por ello que hemos invitado a un grupo de expertos para reflexionar sobre el rol de las universidades como un espacio de diálogo en territorios en conflicto social. Junto a ellos vamos a explorar las distintas dimensiones en las cuales las universidades pueden cumplir un rol para alcanzar la resolución de un conflicto. Vamos a comenzar entonces con Alfredo Zamudio. Él es director en misión del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo con sede en Noruega. Alfredo es chileno, radicado en ese país, en Noruega, hace varias décadas, y a través de este centro dedica su vida a la promoción del diálogo como herramienta eficaz para la resolución de conflictos. Es por ello, como nos contaba el rector Borges, que el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, que en paz descanse, junto a los rectores de las universidades de la región, lo invitaron a trabajar en nuestro territorio. Alfredo, por favor, tienes la palabra para dirigirte a nuestro público. Muchísimas gracias y un saludo muy caluroso para ustedes en Araucanía y en otros lugares de Chile desde Noruega. Pensando en cómo iniciar esta historia, esta reflexión, primero quería decirles algo que es importante de decir cuando uno está, por ejemplo, en un territorio de Araucanía. No es qué he aprendido, cuáles son mis títulos, cuáles son mis carreras, mis logros, sino yo solamente diría, Inche Aymara Tupalme. Yo soy del linaje Aymara. Soy de Arica. Viví en el exilio durante muchos tiempos y he trabajado con asuntos de transformación de conflictos y asistencia humanitaria durante toda mi vida adulta. Y he tenido la oportunidad de trabajar con el Centro Nansen desde hace 6 años y desde hace 3, cuando sucedió el estallido social denominado en Chile, nos invitaron desde sociedad civil y desde el gobierno para colaborar creando un espacio de diálogo. Después de haber trabajado mucho con sociedad civil y con el mundo político para
lograr espacio de conversación antes del proceso constituyente. Recibimos el llamado del obispo Vargas, que en paz descanse, y en vez de hacerles un resumen de cuántos talleres hemos hecho y de qué cosas hemos aprendido, quiero invitarles a una pequeña reflexión y exponerles a ustedes un poquito de cuál ha sido la reflexión de esas 600 personas que han estado en estos talleres. ¿A qué viaje los hemos invitado? ¿Sí? Y ahora les voy a compartir en la pantalla, si funciona esto. Perdón. Disculpen un segundito. Ahí. Primero que nada, aclarar un poquito de los términos. ¿Qué es dialogar? ¿Sí? Hay un gran malentendido en el mundo político, en el mundo académico, en la prensa y, ¿por qué no, en la ciudadanía también? Y solamente les quiero ofrecer esto. Que dialogar es una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. Se dan cuenta que la palabra negociación no está ahí. Se dan cuenta que la palabra lograr acuerdos tampoco está ahí. El dialogar es un espacio donde uno puede traer sus distintas realidades. Ahora, porque en este contexto de las universidades, ¿por qué es importante entender lo profundo? Yo en mi trabajo anterior, que trabajaba como director de algo que se llama el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno en Ginebra, y nuestro trabajo era entregar informes para Naciones Unidas y organizaciones internacionales para entender por qué sucede el desplazamiento. Y el desplazamiento forzado sucede por una explosión súbita de violencia o de inseguridad, donde las personas tienen que tomar una decisión para protegerse. ¿Sí? Les quiero hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio, esta imagen que ustedes tienen aquí, es una imagen para expresar qué sucedió cuando ese grupo armado que se llama Boko Haram irrumpió en el norte de Nigeria hace unos años atrás y empezó toda esa explosión, terminando con millones de personas desplazadas. No fue Boko Haram el causante de ese desplazamiento, de esa situación humanitaria tan terrible. Lo que causó todo eso, esa temperatura de la cual Boko Haram fue un gatillador para que todo sucediera, fueron los problemas demográficos, económicos, políticos, de medioambientales y el conflicto y la violencia social en el noreste de Nigeria. Esos eran los factores impulsores de esa situación. Boko Haram era solamente un gatillador. Cuando las condiciones estaban ahí para que todo eso sucediera, vino toda esa situación tan terrible que conocemos en el contexto. Y quería mostrarles esto en este contexto que estamos hablando de conocimiento y de centros de conocimiento como las universidades, que dialogar es tratar de entender, no solamente de lograr acuerdos para transformar algo urgente. Y otro factor que es importante a nivel macro y estructural es que para transformar una situación de conflicto se necesita 3 pilares. Se necesitan capacidades, se necesitan instituciones que puedan hacer. Se necesita conocimiento, saber cómo, y se necesita voluntad política. Ahora, estos 3 componentes, si no están, es una tormenta perfecta. Pero en muchas situaciones, como Chile, Chile tiene capacidades, tiene instituciones, tiene conocimiento, sabe cómo. Pero la voluntad política, por lo menos, puede estar un poco dispersa, porque no hay una buena conversación de qué es lo que podemos hacer en conjunto con esos conocimientos, con esas capacidades y con esas voluntades de país. Ahora, la suma de estos 3
es la capacidad de Estado para transformar lo que hay. Y todo esto tiene que ver también con las instituciones de conocimiento como ustedes, las universidades. Ahora, un poco más a lo práctico nuestro del diálogo. ¿Para qué sirve el diálogo? Muchos nos preguntan esto, y porque muchos creen de que diálogo es así como hablar suavecito, portarse bien, ¿no es cierto? Ser un poco inocente, un utópico. Pero les tengo malas noticias para a quienes tienen ese prejuicio del diálogo como transformador de conflictos. El diálogo es un instrumento que sirve para hacer mejores políticas públicas. El rector Saavedra lo mencionaba hace un momento. Porque el diálogo es un proceso que sobre tiempo puede lograr construir confianza sobre tiempo. Y sobre tiempo también se puede lograr colaboración. Y estos tres factores, diálogo, confianza y colaboración, sobre tiempo, que es un factor que no podemos eliminar, podemos construir o identificar los factores que nos facilitan construir un futuro compartido. Ahora, ustedes se dan cuenta con esta ecuación de que el diálogo no logra construir confianza en un 2x3. Cuando hay heridas muy profundas, y les quiero mostrar otra cosa, esta es una ilustración que un niño de Sudán, de Darfur, me regaló hace unos 15, 16 años atrás en una situación de conflicto. Estábamos trabajando y asistiendo en un campamento de asistencia humanitaria, con 100.000 personas en ese campamento. Este niño tenía 12 o 13 años cuando fue testigo de lo que vio y lo que 2 o 3 años después me dibujó y me lo dio. Se dan cuenta de la memoria que él carga. Ahora, llegar a una situación así y decir lo que a ti te ha pasado no existe o no te preocupes, no es darle espacio a su memoria. Y mucho del diálogo se trata de darle espacio a los sentimientos y a las emociones. Y cada uno tiene su tiempo para contarlo. Este niño no tenía palabras, pero tenía una forma de explicarme, de contarme. Se demoró como 2 semanas en hacerme este dibujo. Y yo he cargado conmigo este dibujo en todos los años que han pasado, porque me trae muy presente todas las emociones y todos esos detalles que ese niño traía consigo. Para transformar un conflicto en forma pacífica, por lo menos hay 3 formas, 3 herramientas que se pueden utilizar. Y esta descripción está hecha por la Fundación Barhof en el Manual de Diálogos Nacionales. La Fundación Barhof es una fundación alemana financiada en parte por la Cancillería de Alemania. Y este modelo, que lo encontramos muy claro, muy bueno, dice que la negociación y la mediación sirven para transformar lo urgente porque ponen menos énfasis en las relaciones, pero mucho más en el resultado. Entonces, no es que la negociación o la mediación sean malas, sirven para salvar vidas, sirve para lo urgente, pero no necesariamente sirve para escuchar lo profundo. No necesariamente tiene el tiempo para escuchar el dolor de ese niño del dibujo que le acabo de mostrar. No necesariamente nos da la posibilidad para reparar relaciones. Pero un proceso de diálogo, sí. Porque un proceso de diálogo no necesariamente tiene un objetivo inmediato. No tiene que dar un resultado inmediato. Pero ese resultado, se puede decir, es reconstruir las relaciones y la confianza. ¿Y se acuerdan de la ecuación hace un momento? Diálogo sobre tiempo puede construir confianza, que puede construir colaboración, que puede permitir un futuro compartido. Un proceso de diálogo toma tiempo.
No es tal vez la herramienta más adecuada para transformar lo urgente, pero sí para transformar las relaciones, para ir a buscar historias que tal vez no hemos escuchado. Y esta ilustración fue hecha después del proceso de paz de El Salvador. Quienes estuvieron mediando en ese proceso, los negociadores, le explicaron a este dibujante que se llama Alfredo Burgos cómo había sido. Y Alfredo hizo este dibujo. Y ustedes ven que no es una línea recta. Un proceso duro de negociación para terminar una guerra tan brutal, una guerra civil tan dura como la de El Salvador, no fue algo así como que en un 2x3 con 3 seminarios y 10 personas alrededor de una mesa y se ponen de acuerdo y terminaron todo. No. Tuvo un inicio y un proceso de diálogo es así, donde es como esas buses antiguas, esas micro antiguas que hasta el chofer iba colgando por fuera, y todos se suben, pero no tenemos claro si vamos para allá o para acá o para allá. El camino tiene muchas curvas, muchos peligros, muchos lugares donde ir ajustando la velocidad del proceso, ir ajustando quiénes se suben, quiénes bajan, cuánto tiempo hay que esperar, quiénes tienen que ayudarnos a reconstruir el camino. Y en síntesis se puede decir que un proceso de diálogo tiene un inicio, de escuchar historias, de compartir perspectivas, de buscar entendimiento, de dar espacio a las opciones y deliberar. Y cuando se va aclarando un poquito más para dónde va esto, uno puede empezar a decir, tal vez podemos ir para acá, tal vez podamos colaborar en esto, tal vez podamos tomar decisiones. Y nosotros, ustedes se dan cuenta de que lo que hacemos nosotros en el Centro Nansen, buscamos formas de explicar estas ideas, y decimos de que para traer ideas, traer emociones a lo que llamamos el espacio seguro del diálogo, primero se trata de cómo construyo yo el espacio seguro para traer lo que yo tengo, ¿sí? Imagínense esto y se dan cuenta que estas dos personas lo que traen no es idéntico. Uno trae una historia de una forma y no todos hablan como nosotros quisiéramos que hablaran. Algunos hablan con mucha rabia, otros hablan muy suavecito, otros no hablan porque tienen tanto llanto que no logran sacar palabras, o otros no dicen nada y están todos amurrados y se nota que no quieren estar ahí. Entonces, ¿cómo logra uno crear un espacio para que las personas pongan en ese espacio lo que quieren traer? Y estas dos personas se dan cuenta, ella se da cuenta de que lo que han puesto no cuadra, tal vez les falta alguna pieza. Y ella dice, me falta algo. Mira, esto también pertenece a este espacio. Va y lo busca y lo pone. Y se dan cuenta de que tampoco, de que todavía falta. Y nosotros es importante esto, que cuando nosotros sugerimos el diálogo como una herramienta de transformación de conflictos, decimos que las partes tienen que pensar en conjunto cuál es el cambio que quieren ver. ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? Y luego, en el proceso de escucharse, se dan cuenta que toman una decisión más. Y la segunda decisión es, ¿a quién más necesito yo en esta conversación? Y él se da cuenta de eso, y ella lo mira, lo espera, y trae a otra persona. Y ella también tiene una historia que contar. Y así gradualmente un proceso de diálogo es co-construido por quienes están ahí. No está diseñado de antes. Tal vez está diseñado el primer espacio. Pero quienes están en el proceso lo van construyendo entre ellos y ellas. Y cuando han avanzado un poquito, se dan cuenta, oye, mira, qué interesante, qué bien, lo hicimos juntos. Pero falta más gente. E invitan a más personas a ese espacio que ya han probado, que han empezado algo. Y eso es un poco el rol de estos talleres en Araucanía.
donde no sabemos qué van a construir esas personas, pero esas personas han logrado escuchar, probar algunas herramientas de cómo crear un espacio seguro, han tenido la experiencia de escucharse y han logrado terminar después del segundo día y dicen, esto es muy corto, deberíamos seguir. Y esas personas no es que se pongan de acuerdo, pero dicen, es posible convivir en un espacio y sin necesidad de lograr un acuerdo. Y eso es muy raro para un mundo transaccional, donde solamente escuchamos o queremos escuchar al otro si el otro o la otra tiene algo que me interesa. Escuchar a alguien sin transacción es poco común. Eso es un espacio del diálogo, donde no necesariamente la transacción es la motivación para estar ahí. Entonces, en este momento, tenemos 600 personas que han participado en estos talleres. Algunos de ellos están muy motivados para seguir, otros dicen que faltan más estructuras, que faltan más voluntades, etc. Pero esas son conversaciones que quienes están en Chile deben tener. Pero empieza por algún lado. Y yo les quiero, los últimos 2 minutos que me quedan, yo quiero decirles que cuando uno tiene una brecha como esto, primero uno se da cuenta, ok, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos una brecha, ok. Ahora, y empiezan las recriminaciones. Esto es tu culpa, esto es la otra, esto es lo que te pasó, ¿cómo se te ocurre? Nos has traicionado, etc. Y está ahí. La brecha no cambió por todas esas recriminaciones. La brecha empieza a cambiar cuando esas personas a este lado de la brecha empiezan a conversar y los del otro lado empiezan a conversar. No necesariamente empiezan a construir un puente desde el medio, porque los de este lado y los de acá tienen que ponerse de acuerdo. ¿Queremos reconstruir? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y empieza un proceso de conversaciones no necesariamente así, porque la confianza, y para que se co-construya esto, tienen que ser también conversaciones a ambos lados de la brecha, para que sea un proceso incluyente, para que sea un proceso duradero. ¿Sí? Entonces, las instituciones como ustedes, las universidades, y como otras instituciones de la región, tienen un rol muy importante para ser anfitriones de esas conversaciones a ambos lados de la brecha. Anfitriones a través de capacidades, a través de espacios seguros, etc. Tal vez estas personas logran exponer sus ideas y ustedes se dan cuenta de que los de un lado tienen la idea de una forma y los del otro de otra forma, y tal vez dicen, mira, probemos algo distinto, probemos algo aquí en común, vamos construyendo, y tal vez logran construir algo que no era ni la idea de uno, ni la idea del otro, sino una cosa diferente. Pero eso no lo logran saber si no toman el primer paso de decir, vamos a co-construir esto que tenemos acá, que es una brecha, un puente para unir esta brecha que antes nos dividía. $20 minutos y 35 segundos. Muchas gracias, Alfredo. De hecho, sí, no creo que sea una infidencia de los talleres, es que decir que Alfredo siempre es muy estricto con el cumplimiento de los tiempos. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias también por el trabajo que has realizado junto a nosotros y que por supuesto vamos a seguir haciendo de cara a alcanzar la paz social en nuestra región. A continuación, escucharemos a la profesora María Luisa Méndez. Ella es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Es autora del libro Upper Middle Class Social Reproduction de 2019 y sus temas de investigación incluyen
aspectos subjetivos de la movilidad y estratificación social, construcción de pertenencia en barrios urbanos y conflictos urbanos. Podremos reflexionar con ella entonces sobre cómo se expresan los conflictos sociales en el espacio y respecto a la capacidad que tienen los espacios universitarios para la interacción social. María Elisa, por favor, la presentación es tuya durante 15 minutos. Si quieres te puedo avisar cuando queden un par para poder ir. Perfecto. Adelante, María Elisa, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Quería partir por saludar, por supuesto, a todas las autoridades de la red de universidades del G9 y en particular a todas las personas con quien tengo el honor de compartir este panel. Y por supuesto, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Mi presentación va a tener un carácter, como decía Alejandro, más bien de una reflexión en torno a la dimensión más urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Me interesa hacer alguna reflexión que pueda ayudar a este debate, a esta discusión respecto de la condición urbana, el lugar que tiene la universidad en la ciudad, las ciudades contemporáneas, no solo en términos espaciales, sino que también simbólicos. Asimismo, me interesa tratar de contribuir con una mirada sobre conflicto social y urbano, también que abarca otras expresiones, ¿sí? Estoy pensando en conflictos que nosotros hemos estudiado en COES que tienen que ver con, por ejemplo, el movimiento estudiantil, que fue algo que conversamos con Alejandro, ¿verdad? Que obviamente ha interpelado a las universidades durante ya bastantes años ya, pero también conflictos que tienen que ver con aspectos territoriales, ¿verdad? Demandas que tienen que ver con el medio ambiente, pero que se expresan en el espacio urbano y que muchas veces también interpelan a las universidades, movimiento que tiene que ver, por ejemplo, con demandas de distinto tipo, como el movimiento feminista, en fin. Entonces tenemos una amplia gama de conflictos sociales que se expresan en el espacio urbano y que interpelan a las universidades como uno de los actores donde se desenvuelve buena parte de también esas disputas. Entonces, lo que me interesaba entonces en este espacio es contribuir, por supuesto, a reflexionar sobre universidades como un espacio de diálogo en territorios en conflicto, con una mirada amplia de conflicto social, ¿verdad? Y en particular mirar aspectos que tienen que ver con esos atributos urbanos de las universidades. Y por supuesto me tomo de palabras de Alfredo, ¿verdad? Del diálogo como ofrecer un espacio. Entonces, quizás mi presentación va a ser un poco más literal sobre el espacio, ¿verdad? Para que reflexionemos un poco en torno a aquello. Un espacio seguro también hablaba él. Entonces, me gustaría hablar desde ahí. Una reflexión muy introductoria, muy sintética, respecto de las características de las universidades contemporáneas en su larga historia de la relación que tienen con las ciudades, ¿sí? Las universidades han pasado de ser espacios que tradicionalmente estaban un poco desanclados, digamos, de la vida urbana en términos amplios. En momentos de la historia fueron entendidos como espacios de recogimiento, reflexión, de formación de cierto tipo de élites, ¿verdad? Pero con un cierto distanciamiento de lo que ocurría a nivel amplio en las sociedades donde estaban insertas. Bueno, eso por supuesto ha ido durante varias décadas en transformación y en tensión, y en la actualidad todos sabemos que las universidades están llamadas a cumplir una serie de roles, y que uno de los roles tiene mucho que ver con cómo interactúan con los territorios, especialmente sabemos las universidades regionales, ¿verdad? Este rol activo en participar del desarrollo de los territorios, de lo que ocurre ahí, ¿verdad? También en un rol vinculado a comunidades, a barrios, a territorios más situados, ¿verdad? Donde interactúan las universidades. Una universidad moderna que también, por supuesto, tiene un rol importante en formación de nuevas élites, de reducción de desigualdades, formación, por supuesto, de capital humano avanzado, pero también generación de líderes cívicos, etc. Entonces, una universidad que tiene esta nueva forma de relacionarse con la vida urbana,
¿verdad? En términos amplios, pero también una universidad que muchas veces entra en tensión también con estas dinámicas urbanas, porque voluntaria o involuntariamente también tiene efectos el que la universidad se sitúe en determinados lugares, ¿verdad? Las ciudades van cambiando, se vuelven lugares más atractivos o menos atractivos para, por ejemplo, procesos de gentrificación, ¿verdad? Las universidades pueden participar a veces involuntariamente también de ciertos procesos de desplazamiento de ciertos sectores por la atracción de estudiantes, entonces pueden generar procesos de desplazamiento de población de menores recursos. Entonces hay también toda una discusión sobre el valor de la universidad en términos de reducción de las desigualdades, pero también cómo puede a veces gatillar procesos de forma no voluntaria, pero que están ahí, digamos, por el lugar que ocupan en el territorio y por supuesto en la ciudad. Entonces las universidades están llamadas, dicen muchos autores, a también entender su rol, digamos, más allá de una reducción en la ciudad, sino que más bien a entenderse dentro de esta noción de lo urbano que estamos discutiendo en la actualidad, que no solo tiene que ver con esta espacialidad, no solo tiene que ver con la cuestión administrativa, sino que tiene que ver con la vida urbana, ¿sí? Con los atributos de la vida urbana, de la participación cívica, de la generación de ciertos valores, de ciertas formas de pertenencia a la vida social. Entonces, ¿cómo discutir ese rol? Creo que ha sido algo muy interesante que también se ha discutido en esta literatura y que podemos también traer en esta ocasión al panel. Otra escala de lo espacial que me parece relevante, que también se dijo en la introducción, tiene que ver con esta compatibilización de distintas escalas donde interviene o participa la universidad, ¿verdad? La universidad participa a una escala, las universidades están tratando de, ¿verdad?, impactar a nivel global, ¿verdad?, internacionalizarse, tener influencia más allá del entorno, tener redes, etcétera, ¿verdad? Pero también tienen una fuerte vocación nacional, regional, subnacional, como decía Alejandro, ¿verdad? Una capacidad muy significativa de afectar, por ejemplo, la estructura social de ciudades, de regiones, ¿verdad? De intervenir, de aportar al desarrollo de modelos productivos, de transformaciones importantes, y desde luego tienen una gran capacidad de afectar, como decíamos, la configuración espacial, pero también simbólica de la ciudad. Y lo simbólico, ahí quizás enfatizar que tiene que ver con todos estos atributos históricos, tradicionales de la universidad, pero también en todo esto que todos y todas los que trabajamos en la universidad sabemos, que es que vemos el futuro a través de nuestros estudiantes, vemos los valores del futuro, las transformaciones. En ese sentido somos unos afortunados y afortunadas porque nos muestran también el cambio social. Entonces una reconfiguración espacial y simbólica donde participan activamente las universidades. Respecto a la cuestión, digamos, si ustedes quieren más social, simbólica, subjetiva de la vida urbana en la universidad, hay autores que enfatizan estos conceptos que provienen de Henri Lefebvre, que yo soy sociólogo urbana, entonces me gusta mucho este autor, de la mediación, la centralidad y la diferencia, es decir, el rol articulador de las universidades, el rol central en términos de estos atributos que tiene y que puede también proveer por ejemplo, por lo que decíamos, ¿verdad? Proveer para el diálogo, la centralidad, y también un espacio que congrega o que puede articular la diferencia. Sabemos también, en general, las universidades en Chile han hecho un esfuerzo enorme, sobre todo para, digamos, para contribuir a reducir desigualdades en el acceso a las universidades, ¿verdad? Y promover estas formas de encuentro en la diferencia y en la desigualdad también que conocemos de nuestra sociedad. Entonces, en estos conceptos se ha movido mucho el debate del rol que juega la universidad. Y acá quisiera también poner un punto que creo que no puede ser eludido, que tiene que ver con el rol urbano, la materialidad, la espacialidad, pero también cómo la universidad ofrece espacios literales, ¿no es cierto? No solo espacios en sentido del encuentro, sino que también lugares, ¿verdad?, físicos, donde se pueden construir sentidos de pertenencia, espacio para el diálogo, y de eso también me gustaría hablar un poco más. Hablamos con Alejandro antes de la presentación sobre, por ejemplo, cómo las universidades se abren, ¿verdad?, para el encuentro, ¿verdad?, de la sociedad que no necesariamente está participando directamente de la universidad. Entonces, esta dimensión espacial en términos físicos también es
es muy importante y por supuesto tiene que ver con la misión sobre vínculo o vinculación con el medio, ¿verdad? De las universidades contemporáneas. Espacios de encuentro, decíamos, de diálogo y de lo que algunos autores describen como este compromiso cívico, ¿verdad? Este compromiso de la universidad en esta transmisión de ciertos valores cívicos, ¿verdad? De cara a los desafíos de las sociedades contemporáneas. Pero también, y este es un punto quizás importante que me corresponde hacer como la perspectiva que nosotros desarrollamos en COES, las universidades también son espacios donde, decíamos, se desenvuelven, ocurren, se cristalizan muchos de los conflictos políticos que han sido relevantes en la última década o las últimas 2 décadas, ¿sí? Han sido especiales espacios, escenarios, donde se pone en juego este conflicto, no solo desde el punto de vista del movimiento estudiantil, sino que diversos tipos de conflictos sociales que se han evidenciado. Entonces, juegan un rol que es complejo, ¿verdad? Por una parte, ofrecer toda esta infraestructura, estos valores, estos atributos, esta centralidad, pero también ser estos espacios que también han visto la fuerte presencia de estos conflictos y que también tienen un impacto en la vida social y urbana a nivel un poco más amplio, ¿verdad? Generando adhesión, pero también disrupción en la población vecina, ¿verdad? En fin, sabemos también que está todo el rol que juega la universidad respecto de la relación con su propio entorno. Asimismo, también quería señalar el otro aspecto que me parece importante, como decía Alejandro, es la universidad es una institución que goza de alta legitimidad entre la población, pero también nosotros sabemos, como desde dentro, que ha sido el espacio, quizás incluso lo hemos hablado con el rector Sánchez, muchas veces incluso más allá que de la familia como institución, donde se ha puesto en ejercicio el conflicto con la autoridad en la sociedad chilena, ¿sí? Se ha puesto fuertemente esta tensión respecto al ejercicio de la autoridad, ¿sí? Entonces, jugamos un rol bien complejo, ¿verdad? Ser instituciones legítimas, donde hay confianza, ¿verdad? Donde se nos atribuye una cierta responsabilidad y por lo tanto se nos entrega la autoridad, digamos, para conducir cierto tipo de procesos que son difíciles, pero al mismo tiempo somos un lugar que hemos estado también enfrentados a cómo ejercer la autoridad, sobre todo en los contextos de tensión, particularmente el intergeneracional. Entonces, también son espacios muy privilegiados para adelantarnos, si ustedes quieren, a cierto tipo de transformaciones y desafíos sociales clave. Entonces, solo para ir encerrando un poco las reflexiones que yo quería traer un poco a la discusión, la universidad, sabemos, ha jugado un rol súper importante, sumamente importante en la configuración, la reconfiguración de las estructuras sociales en países como Chile, en América Latina, si ustedes quieren también en el sur global, en las últimas décadas. Ha sido muy importante en procesos de ascenso social, de movilidad social, y con esto quiero decir sobre todo de la capacidad que hemos tenido como sociedad de abrir el espacio para personas que no han tenido este espacio históricamente. Sabemos todos y todas, tenemos en nuestra vida cotidiana muchísimos estudiantes que son primera generación de profesionales en sus respectivas familias, y sabemos también los desafíos que significa participar de esta vida universitaria y también urbana a través de la universidad, ¿verdad? La universidad ha devenido el espacio donde nuestros estudiantes también desarrollan su vida urbana, su experiencia urbana, sobre todo aquellos que no han tenido estas prácticas, esta experiencia en su vida, digamos, biografía de origen. Entonces, son espacios de convivencia desde el punto de vista de clase social, género, generación, ¿verdad? Son espacios de convivencia porque también muchos de nuestras universidades son espacios donde se está desarrollando un fuerte cambio también en la composición demográfica, ¿verdad? Sabemos que muchos de nuestros campus también están rodeados por espacios de cambio en términos de migratorios, ¿verdad? De transformaciones sociales. Entonces, también son espacios donde se ejercita esta nueva experiencia urbana desde la cual podemos aprender muchísimo. También, para ir cerrando, sí, esta es la última. Sí,
Perfecto, muchas gracias. Entonces, son estos espacios privilegiados para el encuentro de, decíamos, nuestros estudiantes muchas veces en la diferencia que no han tenido, digamos, como una biografía, como una experiencia previa, es a través de nuestros campus de la universidad, como se media la experiencia urbana y cívica. ¿Sí? La universidad es un espacio donde nuestros estudiantes muchas veces por primera vez recorren el centro, pueden ir al cine, van al centro cívico, desarrollan una pertenencia social también más adulta, ¿verdad? Entonces es un espacio muy privilegiado para el desarrollo de este conjunto de atributos, ¿verdad? De cohesión, que es el término que nosotros usamos en COES. Entonces, yo creo que para cerrar lo que quería decir, el desafío entonces es reconocer que la condición urbana de las universidades actuales las ubica como un epicentro de encuentro, ¿verdad?, de cohesión, pero también de conflicto. Y tenemos que lidiar en este equilibrio, ¿sí? Pero tiene un gran horizonte de articulación de diálogo cívico por las razones que hemos estado desarrollando, y tiene un gran potencial para aportar a lo que se describe como la vitalidad urbana. También este es un punto que yo quisiera hacer. Las universidades tenemos, y sobre todo cuando vemos los centros cívicos en deterioro, ¿verdad? Tenemos un rol fundamental en participar de esa vitalidad urbana, ¿sí? Porque esa vitalidad urbana va unida a este tipo de valores, atributos y formas de pertenencia en esta vida social. Tenemos también la relevancia digamos, el desafío de responder de forma dinámica, combinando nuestros atributos tradicionales, ¿verdad? Digamos, de reconocimiento, de estatus simbólico, pero también estos atributos que tiene la universidad actual de dinamismo, de flexibilidad, de poder ver un poco en el futuro y acercarnos el futuro al presente. Entonces, combinando estos atributos tanto tradicionales también como más contemporáneos, más dinámicos. Entonces, nada, solo para cerrar, quisiera sintetizar entonces que veo yo, por lo menos quería poner el punto de resaltar la relevancia de los campos urbanos como estos nodos de cohesión urbana, social y de convivencia. Entonces, y el desafío sobre todo que tenemos en términos de pensar estos espacios, literalmente estos espacios de encuentro, espacio público, áreas verdes, esparcimiento, vida cultural, ¿verdad? Y todos estos intersticios donde podemos encontrarnos en la presencialidad, idealmente para el diálogo, ¿verdad? Entendido en términos más amplios para la enorme cantidad de expresiones del conflicto, pero también del conflicto que puede generar transformaciones positivas en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Sin duda muy interesante la presentación. De hecho, ya nos están llegando algunas preguntas relacionadas con este tema. Y antes de pasar a la siguiente presentación, les quería comentar solamente que el ser estricto con los tiempos no es porque los temas no sean interesantes, yo estoy fascinado escuchando, sino les recuerdo que estamos siendo transmitidos y retransmitidos por canales de televisión que gentilmente nos han incorporado a su parrilla, por lo tanto tenemos que cumplir con los tiempos que nos exige el mismísimo Switch para poder cumplir con la programación de los canales, UCB Televisión, TVUCT Araucanía y otros también que están transmitiendo y retransmitiendo este seminario de la Universidad Católica de Temuco y la red de universidades G9. Ahora, a continuación, vamos a escuchar la presentación de la profesora Solange Cárcamo Landero. La profesora Cárcamo es trabajadora social, doctora en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y diplomada en Estudios Avanzados de la Filosofía. Desde el año 2007 se desempeña como académica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, que es donde desarrolla la línea de investigación Diversidad Sociocultural y Reconocimiento. Es miembro del Núcleo de Investigación y Estudios Interétnicos e Interculturales, recientemente galardonado en nuestra universidad con el premio de investigación por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y es profesora de cursos de pre y posgrado. Sus investigaciones y publicaciones versan sobre la relación de la perspectiva intercultural crítica, el lenguaje de las ciencias sociales y los procesos de descolonización epistémica y liberación.
Sus últimos trabajos de investigación se refieren a las narrativas de conflictividad intercultural desde el trabajo social situado en la Araucanía, las memorias de conflictividad intercultural de mujeres mapuche y las voces de identidades territoriales de editores y editoras del sur de Chile. Es desde esta perspectiva que la profesora Solange Cárcamo Landero nos va a comentar cómo puede tener un rol las universidades para generar espacios de diálogo en torno a alcanzar la paz. Profesora, 15 minutos, por favor, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como profesora de pre y posgrado e investigadora de temas relacionados con la interculturalidad crítica. Y bueno, quiero partir señalando que en el momento histórico actual existe una parte de la sociedad chilena y de actores políticos que están mirando a las universidades, a sus académicos y académicas desde una perspectiva esperanzadora con respecto a la solución de conflictos sociales, en particular en lo que respecta a la configuración de un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, existe también otra parte de la sociedad conformada por personas y colectivos pertenecientes a los pueblos indígenas de nuestro país y colectivos en general sensibilizados con las demandas y reivindicaciones de dichos pueblos, que interpelan a las universidades y la ven como un espacio núcleo reproductor de prácticas de dominación colonialista, que las universidades son parte del problema, como han dicho algunas pensadoras indígenas latinoamericanas invitadas y que han estado en esta misma universidad, pero por lo mismo las universidades son parte de la solución, no la solución, pero sí parte de la solución. Asimismo, debemos considerar que las universidades chilenas se debaten entre tres modelos. Por una parte, la universidad que se le llama tipo Torre de Marfil o enclaustrada, replegada sobre sí misma, el modelo militante de una universidad volcada hacia la calle y fundida con la protesta social, y el modelo de una universidad partícipe que desde su propia racionalidad científica busca aportar al desarrollo del país. Como dije, las universidades actualmente se debaten, participan de estos tres modelos, no hay ninguna pura en sí misma, y la idea es buscar la fórmula de también hacer frente a la conflictividad social que viven y que llega desde el contexto social en que cada una está. Sobre este contexto y considerando el carácter complejo de la conflictividad social, en la que se articulan desigualdad social, deslegitimación político-institucional y las demandas culturales, planteo la posibilidad de considerar los aportes de la ecología del diálogo de saberes como un camino o una vía que nos puede ayudar a repensar el rol de las universidades y en este sentido repensar los ámbitos académicos característicos de la educación superior, a saber, el ámbito de la docencia, el de la investigación, el de la vinculación con el medio y el de la gestión académica. La invitación es a repensar estos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos cotidianamente, es decir, articular las prácticas universitarias con los planteamientos del diálogo de saberes. Cabe precisar aquí que el diálogo de saberes conjuga saberes ancestrales y conocimientos tradicionales que dan vida a cada pueblo y comunidad con el saber científico y académico que aportan las universidades, permitiendo revalorizar, fortalecer y respetar las identidades culturales, las formas de vida, el respeto al territorio, a la madre tierra y la biodiversidad. Debo señalar que la Universidad Católica de Temuco, como también otras universidades del país y de Latinoamérica, ya han comenzado este camino de diálogo de saberes a través de distintas iniciativas, y por lo tanto lo que planteo aquí es solo una contribución que busca vislumbrar modos posibles de ampliar y profundizar esta búsqueda dialógica. En primer lugar, es necesario tener una mirada constructiva de la conflictividad social en el sentido de generar una cultura que comprenda que la conflictividad es una constante y es parte de la vida misma, más aún si pensamos en potenciar las diversas diversidades emergentes en los territorios. Esto es importante porque culturalmente persiste la tendencia a negar los conflictos
o a entenderlos como sinónimos de violencias o de guerras. De lo que se trata, en cambio, es de instalar capacidades para reconocer, procesar y gestionar los conflictos en la medida que ellos emergen. Las universidades pueden aportar mucho en esta dirección. En segundo lugar, la apuesta del diálogo de saberes es una apuesta por el diálogo intercultural contextualizado, territorializado. En este sentido, cada universidad, desde su propio contexto y situación, requiere buscar sus propias prácticas de diálogo de saberes, no copiar un modelo foráneo o abstracto de este, sí recoger las experiencias de universidades latinoamericanas que han avanzado en esta dirección, como las universidades interculturales, justamente para aprender de ellas, de sus aciertos y errores. Un aprendizaje importante de algunas de estas universidades es justamente la persistencia de un pensamiento descontextualizado y de prácticas verticales, pese a haber institucionalizado el diálogo de saberes. En este sentido, un aspecto clave para el momento actual que viven las universidades y el país es relacionar el diálogo de saberes con el ámbito académico de la vinculación con el medio. Esta relación, diálogo de saberes y vinculación con el medio, puede resultar muy virtuosa, pues permite redimensionar los vínculos que establecemos con las personas, comunidades, con el medio ambiente, con lo trascendente y con nosotros mismos, y hacerlo de modo sinérgico, pues permite asumir gradualmente una serie de malestares sociales que son parte del clima social del momento. Por ejemplo, las demandas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de saberes ancestrales. Pero también la relación entre diálogo de saberes y vinculación con el medio es sinérgica, pues permite reconocer que los cambios en este ámbito académico en particular implican necesariamente cambios en los otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la gestión académica, pues la autoridad desde el diálogo de saberes se transforma en una relación dialógica caracterizada por el reconocimiento recíproco de identidades y posicionamientos diversos, y se reorganizan las relaciones básicas de poder entre sujetos para la búsqueda de espacios de encuentro o de diálogo para concretar acciones. Entonces, ¿cómo podemos entender el diálogo de saberes? El diálogo de saberes se ha comprendido como un principio ético-político, un enfoque epistémico, un referente metodológico y un tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de los sujetos que participan en procesos de construcción grupal de conocimientos. Se dice también que es una hermenéutica colectiva, donde la interacción se caracteriza por un diálogo que recontextualiza y resignifica los dispositivos pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y la construcción de sentidos de los procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades. Se sitúa el diálogo de saberes en la conflictividad social, en contextos atravesados por las tensiones entre globalización y diversidad, entre ataduras y articulaciones entre sujetos. Estas definiciones me han llevado a pensar en la posibilidad de instalar el diálogo de saberes como un eje estructurante de prácticas universitarias, en especial como eje estructurante de la vinculación con el medio, como acabo de decir, dadas las transformaciones que actualmente vive la sociedad chilena y en particular y en consecuencia las universidades. Al respecto, la vinculación con el medio implica la tarea de reenfocar y redimensionar las prácticas y metodologías incorporadas desde las universidades en el trabajo directo en los territorios. En esta dirección es preciso recordar que el diálogo de saberes busca superar la violencia epistémica o el epistemicidio, el extractivismo epistémico que han sufrido los pueblos indígenas y que todavía persiste como legado colonial en el campo de la educación y la educación superior. Es decir, busca superar la violencia del racismo institucional que reproduce y reconfigura la dominación del conocimiento científico moderno occidental. Sobre este contexto, la vinculación con el medio podría redescribirse como un proceso de reconocimiento recíproco entre el trabajo directo en y con los territorios. El diálogo de saberes está intrínsecamente ligado al trabajo comunitario, a la interacción y acción social directa con los territorios. Desde ahí fluye el proceso de retroalimentación del quehacer de la vinculación con el medio y de las universidades. Aquí emerge la importancia del diálogo entre universidades y gobiernos locales y, por tanto, la necesidad que la universidad asuma la voluntad política
de legitimarse como un actor protagónico en las acciones y transformaciones sociales. Es en este proceso de transformaciones que la universidad empieza a entender que es en ese contacto con la comunidad, también es allí en donde ella empieza a transformarse. Así, no se trata solo de que los estudiantes desarrollen trabajos en los territorios, sino también que las comunidades locales se acerquen más a participar en las universidades y participen activa y directamente con los estudiantes y académicos. Pero a su vez, se trata de generar espacios de diálogo para visualizar cambios en las políticas públicas, partiendo por las políticas de educación superior, que permitan el reconocimiento pleno de la diversidad de saberes y de prácticas transdisciplinarias que favorezcan el efectivo desarrollo de investigaciones colaborativas, dialógicas, horizontales y basadas en el principio de la reciprocidad con las comunidades locales y sus territorios. Promover este cambio en las políticas públicas es un factor muy importante para descolonizar la estructura universitaria y las mentes de sus académicos y académicas. Aquí es importante que las universidades actúen como una gran red que se entreteje en sintonía con los principios del diálogo de saberes. Espacios de encuentro como este pueden ser aprovechados en este sentido. Cabe recordar también... Excelente. Cabe recordar también que el diálogo de saberes es un encuentro con interlocutores que manejan conocimientos de su propia memoria, conocimientos tradicionales que han sido lesionados por la modernidad, colonialidad y que por lo tanto se requiere de un diálogo hermenéutico para investigar aquellos conocimientos que han sido bloqueados. Esto significa que las universidades deben construir un camino para llegar al diálogo y al diálogo de saberes, pues hay una historia de violencia extractivista no solo de los territorios, sino también de los conocimientos. Como me queda poco tiempo, voy a finalizar señalando que el diálogo de saberes no debe adoptarse como un modelo absolutista o único, pues cada universidad en sus regiones es un escenario único, singular, con sus propias historias, culturas y conflictividades, con sus propios pueblos y como visiones. Por ello planteamos un diálogo de saberes contextualizado cuya base son las propias interacciones concretas entre personas que el diálogo entre saberes construye en los territorios. De manera sencilla podemos ver que el diálogo de saberes es un proceso que acompaña la labor de vinculación con el medio, un proceso que permite dar legitimidad a la universidad en los territorios, porque permite un acercamiento en donde se va generando la conciencia de que todos tenemos algo que aprender y algo que podemos enseñar. Se conformaría un entramado social en donde aprendemos de otros modos de resolver problemas, otros modos de resolver conflictos y otros modos de buscar alternativas de acción. Simplemente señalar al final que existen 3 núcleos importantes en el diálogo de saberes que son la clave para impulsar este diálogo y superar los conflictos. Se habla de un núcleo histórico vinculado al reconocimiento de sucesos históricos y su repercusión en la historia personal y en la configuración de la propia identidad de las personas. Un núcleo territorial, que es el espacio de encuentros, de desencuentro, de conflictos y de convivencia que configuran saberes. Y un núcleo interactivo vinculado a consensuar, que permite pasar de la idea o la opinión individual al conocimiento articulador de lo que está disperso. En este sentido, podemos ir viendo que la vinculación con el medio puede ser entendido como una práctica de traducción recíproca o de debates contrastantes en los espacios locales que permiten ir desarrollando ideas, valores y prácticas que se confrontan y en esta medida ir contribuyendo al desarrollo de sociedades más democráticas. Lo dejaría hasta ahí por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Muy interesante cómo tu planteamiento de cómo la investigación y la vinculación con el medio se pueden repensar en términos de hacer un aporte al territorio, un poco lo que hemos ido haciendo con el Instituto Time Taiwan en la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a escuchar la presentación del profesor Eddie Kaufman, como me ha pedido que le diga. Eddie es argentino y emigró a Israel en su juventud. Es doctor en Historia de la Diplomacia
por la Universidad de París y magíster en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También ha realizado estudios de postdoctorado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como Senior Research Associate en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y en la Universidad de Haifa, Israel. El profesor Kaufman ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y el entrenamiento en diplomacia ciudadana. Ha facilitado, entre otros, talleres de transformación de conflictos en Lesoto, Kazajistán y en el Medio Oriente en general. La mayor parte de su involucramiento en la construcción de paz lo ha dedicado a la transformación del conflicto entre palestinos e israelíes. En América Latina ha desarrollado varios proyectos de diplomacia ciudadana en Bolivia, Galápagos, Chiapas y posteriormente a la guerra del CENIPA entre Ecuador y Perú. Asimismo, ha facilitado el taller académico cubano-estadounidense TASE, que propuso a ambos gobiernos recomendaciones específicas para la normalización de relaciones diplomáticas. En Argentina, llevó adelante múltiples capacitaciones para la alta gerencia del Banco Central, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como así también para las organizaciones de la sociedad civil. En Chile, facilitó talleres académicos en coordinación con la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica y el Tribunal Superior de Justicia. Fue miembro de la Junta Directiva de Amnistía Internacional entre 1978 y 1985 y director del Instituto Truman para la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén desde 1983 hasta el 2005. Ha sido profesor en universidades de Israel y Estados Unidos y recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria académica. Tiene 13 libros publicados, más 2 en preparación, y cerca de 70 artículos académicos publicados en 7 idiomas. Su último libro, publicado en noviembre de 2014 conjuntamente con Anna Burs, es el Manual de Socios en Conflicto a Socios en la Paz, métodos y estrategias para transformar las diferencias en oportunidades para beneficio de todos. En el año 2017 fue distinguido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos. En esta oportunidad nos acompaña desde Los Ángeles, California, con la ayuda de su ayudante desde Haifa, Israel. Eddie, por favor, la palabra es tuya. Por los próximos 15 minutos, pues a las 19 horas debemos entregar la transmisión. Muchísimas gracias y me pone realmente muy contento de poder volver a Chile, por lo menos online, en donde he dedicado gran parte de mi trabajo y en estos momentos, como queda tan poco tiempo, voy a ir directamente al grano para decirles, por lo menos tengo una confesión también personal como la del doctor Sánchez, en cuanto que no está en el currículum, pero durante mi época estudiantil fue presidente de lo que era la Unión Nacional de Estudiantes de Israel. En esa época, 8 universidades públicas y no había universidades privadas en esa época. Y como la UFUCH, que existió un momento en Chile, y luego la FECH, etc., tuve la oportunidad de luchar por la gratuidad, pero una especie de arancel para las universidades, y hubo una huelga enorme que yo después la traté de comparar con las periódicas huelgas de los pingüinos, así como se llama en Chile, y puedo decirles de que hay soluciones. Lo digo eso porque ya vio que yo recuerdo 3 olas de pingüinos en las cuales yo estuve en Chile casi en todas las 3 olas. Y en Israel me gustaría hablar un poco de eso porque la cuestión de conflicto social en la universidad es importante buscar también la posibilidad de las soluciones. Sí quiero recordarles de que esta cuestión de la función social o el conflicto social en América Latina fue quizá la que más proyectó. En el año 2019, con la reforma universitaria en la Universidad de Córdoba en Argentina, lideró este debate que todavía podemos tener hoy en cuanto a cuál es la función social de una universidad. En el caso que yo puedo recordar, así de mi memoria, había como 4 o 5 principios en la declaración.
Una era la autonomía. Autonomía queda muy claro, la policía no podría entrar, etcétera, etcétera. Y en países como América Latina, no, y en Chile, donde ha llegado un momento donde los jefes militares eran los que manejaban el poder en la universidad, obviamente es una demanda muy justificada. La otra demanda era la función social. Y esta función social de la universidad comienza a proyectar a otros lugares del mundo. Por lo tanto, es muy importante reconocer el liderazgo en esa época de las universidades en América Latina. También podemos hablar del tema de la participación estudiantil en el gobierno de la universidad. Y en ese sentido, en distintos lugares, en mínima o máxima, en el caso argentino es una tercera parte del gobierno universitario, muy máximo comparado con participación no activa, etcétera, en algunos otros lugares del mundo. Pero hay, lo que yo quiero decir para ir, podría seguir hablando de eso, pero no hay tiempo. Lo que sí hay es un gran reconocimiento de que la universidad tiene una función importante en la sociedad. Y en ese sentido, en América Latina y también en otros lugares, se reconoce plenamente, y también en el diálogo que ya se mantuvo ahora, la función social de la universidad, y en ese sentido hablar de cuál es el rol de compartir en forma de que el acceso a la universidad sea de oportunidades iguales, y también durante la universidad el poder servir en función de sus conocimientos y básicamente formarse en un proceso donde la participación ciudadana o por el beneficio de la sociedad en general es parte importante del estudio, para decirlo así, la socialización del estudiantado. Quiero también decirle que cuando fui presidente de la UFUCH o FECH de Israel, hubo esa huelga más grande que hubo en Israel en la universidad de 2 semanas. Fue porque los aranceles eran bastante pequeños en total, pero el gobierno socialdemócrata quiso aumentarlo, pero dijo, lo vamos a aumentar en función de los salarios de los padres. Es decir, si una familia es rica, van a pagar más. Y si una familia es pobre, van a pagar menos. Y en ese sentido hubo una rebelión estudiantil, porque en los estudiantes en Israel tienen que ir al ejército por más de 2 años. En esa época 3 años los hombres y 2 hombres las mujeres. Y por lo tanto decían, nosotros después del ejército somos adultos ya. Es cierto también que llegaban a los 20 años más o menos. Y no podemos depender de la buena voluntad de nuestros padres. Y la ganamos. En ese sentido, la autonomía universitaria, así como yo la proyectaba en otra parte del mundo, en el Medio Oriente. Y ocurre que quiero hablar de la solución en un momento, pero quiero poner un PowerPoint con la ayuda de mi colega Alan Dosseret, que está por acá en algún lugar, para empezar ya a hablar de cómo nosotros pudimos, ahora lo digo en retrospectiva porque no había estudiado transformación de conflictos o resolución de conflictos, pero cómo pudimos buscar formas de llegar a un acuerdo con el gobierno. En primer lugar, todo lo que voy a decir ahora está más o menos en un libro que muestra 79 técnicas y estrategias para poder entrenar a todos aquellos que quieran participar en un proceso de transformación de conflictos. Acá está el manual y yo he pedido espero que Alejandro reciba el mensaje, que me encantaría poder compartirlo. Está en línea y son unas 90 páginas y beneficiar a todos aquellos que van a tener la oportunidad de profundizar lo poco que voy a poder decir en estos pocos minutos que quedan. Y si queda tiempo, voy a poder también hablar de la solución israelí, que con orgullo lo digo, desde entonces no ha habido tomas de universidades, estoy hablando de 1967, imagínense, tengo 52 años de docencia. No ha habido huelgas, ha habido paros de un día o de varias horas para hacer asambleas de estudiantes. No ha habido huelgas prolongadas, no ha habido tomas,
Y parece que un aporte que podría discutirse en América Latina sería el de que en Israel en este momento se mantiene. Lo voy a dejar como sorpresa por si no alcanza el tiempo, me van a hacer una pregunta: ¿cuál fue la solución acordada entre gobierno y estudiantes en Israel? Alan, no sé si estás por allí para poder empezar ahora a abrir la primera página del manual, donde demuestra un poco la metodología que hemos usado a nivel internacional. Como dijo Alejandro, en algunos lugares de éxito. También, si me quieren preguntar en dónde no prosperó, no tengo problema de hacer un striptease intelectual y decirles por qué no prosperó, pero Alejandro habló realmente de sucesos. No, sin ir muy lejos, en la Universidad Alberto Hurtado, donde por 4 o 5 años seguidos tuve la oportunidad de estar allá y ver las 3 rebeliones de los pingüinos, la dificultad fue cómo salir de ese conflicto, y usamos un método que está antes del sistema multivía, que lo voy a decir oralmente, básicamente tomando de la profesión médica del doctor Sánchez. Yo dije, básicamente estamos hablando de un conflicto que es como algo sui generis, como una enfermedad que no debería existir en la universidad. Entonces sugerimos ir de diagnóstico a pronóstico y de pronóstico a tratamiento. El campo nuestro de transformación de conflictos es relativamente nuevo, menos de 50 años, con 3 palabras que han transformado desde resolución de conflictos con mucha seguridad que podemos hacerlo, hasta una humildad que nos llevó a gestión de conflictos, quizás gestionar, y finalmente hoy la propuesta de alguien de una universidad menonita de Paul Lederach, transformación de conflictos, es la que más avanzada está, y yo también me adhiero a ella. Si también habría tiempo, podría explicar cuáles son las diferencias, sobre todo explicar los 4 temas de la transformación, que es importante para los conflictos sociales y también para las universidades en América Latina. Entonces vamos a hablar un poco ahora de la primera etapa, que yo creo que es muy importante, como en la medicina, de hacer un proceso de buscar las raíces o las razones por las cuales el conflicto surge. En el caso de Chile, era mirar hacia Argentina, para decirlo así, y ver que la universidad era gratuita en las universidades públicas o nacionales, por lo menos. Y entonces, realmente, ¿por qué no Chile? Y nosotros pudimos llegar en la Universidad Alberto Hurtado a que los estudiantes de paréntesis, la Alberto Hurtado es una universidad, como ustedes saben, jesuita y privada, pero por osmosis quizá también los estudiantes allá tomaron, el centro de estudiantes tomó la universidad, aunque allá había un sistema distinto de becas para los más pobres, para así decirlo, y el resto pagaba, depende de la posibilidad. Entonces, en el caso de Hurtado, hubo un proceso de llegar a un diagnóstico compartido, que fue muy importante, porque los lados de que estaban explicando el tema incluían también profesores, egresados y también los estudiantes que habían estado en el proceso del conflicto. No llegó a la Universidad de Alberto Hurtado a llegar al tratamiento. Pasó rápidamente en discusiones sobre la prognosis. ¿Qué pasará? Mejor dicho, ¿cuándo va a haber otro levantamiento de pingüinos si es que no se llega a la solución? Que yo entiendo, no se ha llegado a la solución de la gratuidad, si esa fuera la única solución, que yo también tengo mis dudas sobre eso. Hablando entonces de eso, tengo una experiencia chilena que podría llegar un poco más a profundidad. Una experiencia israelí que ha sido costosa al principio, pero, como digo, una paz social en universidades, pensando que es una zona, el Medio Oriente, la más conflictiva del mundo, donde Israel estuvo involucrado cada década en una guerra o más, en la última década 3 guerras en la zona de Gaza, y que los estudiantes son muchos de ellos miembros
de las Fuerzas Armadas como de servicio o de, ¿cómo se dice esto en castellano? Ya me faltan las palabras. Como, bueno, digamos, soldados durante su época escolar que se pospone hasta después del ejército. No ha habido entonces en Israel, con tantas guerras, en el Medio Oriente, porque también tenemos un 21% de estudiantes árabes, que es el porcentaje de la población también árabe en Israel. No ha habido una lucha violenta en las universidades, a pesar que en el Medio Oriente el 9% de la población mundial ha contado con 16% de las guerras desde el año 1948 y no tenemos la cifra exacta de las víctimas, pues posiblemente más del 16% de las víctimas a nivel mundial han sido víctimas de guerra en el Medio Oriente. Es decir, ¿cómo se puede hacer una transición en una universidad que tiene valores sociales avanzados en su principio, como la reforma universitaria, sin llegar a un conflicto social prolongado y repetido? Entonces nosotros tenemos acá sistema multivía que básicamente, si podemos incorporar todos esos títulos que ustedes ven acá de esta roseta en la búsqueda de soluciones también para los temas universitarios, hubiera sido muy útil. Acá en el Track 5, eso es un sistema que lo desarrolla un ex diplomático que se llama McDonald en Estados Unidos. Nosotros acá en la educación, en el entrenamiento y en la investigación destacamos el rol de las universidades. Y es cierto lo que ocurre en Chile, como en otros lugares, que el prestigio de la universidad es muy alto. Si uno hace un taller en un hotel de 5 estrellas o en la universidad, a veces por razones sobre todo regionales y cuando son secretas, israelíes, palestinos, lo hacemos en lugares muy confidenciales y no abiertos con la universidad. Pero la universidad tiene un espacio de diálogo, como se ha implicado, de mayor posibilidad. En un hotel de 5 estrellas da menos posibilidad de diálogo que en un lugar tan atractivo como la universidad, donde el universo está representado en su nombre. Entonces nosotros tenemos esta roseta, no tiempo para poder hablar ahora nada de eso. Siga adelante, Alan, con el otra. Alan, anda por allá, mi colega, o se trancó. Sí, Eddie, aquí. Bueno, estoy compartiendo. Las 4 etapas del proceso de los talleres que nosotros hacemos, que son más o menos de 80 horas, después del diagnóstico y cuando llegamos al tratamiento, ¿no? ¿Cómo tratarlo? Estoy hablando ahora de las etapas del tratamiento. Espero que quede claro. Sin un buen diagnóstico, nosotros lo llamamos en inglés conflict assessment, no se puede hacer un buen tratamiento. Por lo tanto, el diagnóstico es extremadamente importante. La fase preparatoria le voy a dejar para la gente que quiera hacerlo. En el manual está muy explicada. Cuando ya los traemos a los socios en conflicto, los llamamos socios en conflicto, y la meta es hacerlos socios en la paz. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con 4 fases que acá están representadas. Generación de relaciones de confianza. Acá usted lo puede leer y yo no lo voy a repetir palabra por palabra porque está escrito, pero le puedo decir que es una especie de híbrido que incluye muchas actividades corporales, juegos como lo que se llaman romper el hielo, icebreakers, siempre generados a buscar el denominador como una parte que los separa. Por ejemplo, si hacemos con israelíes, judíos y palestinos árabes, le preguntamos cuáles son los nombres que ustedes tienen también para poder familiarizarnos. Entonces, uno que es árabe dice Ibrahim y el judío dice Abraham, y uno que se llama Salomón va a decir Salmán y el otro va a decir Shlomo. Ellos mismos después en lo que llamamos el debriefing, cuando ellos analizan si es que el ejercicio era útil o no, dicen, mira, venimos de una misma rama de algo, ¿no? La rama semita, porque tenemos los mismos nombres, etc. Muy importante esta generación de relaciones de confianza. A veces nos toma un poco de tiempo, sobre todo si ha habido una guerra hace pocos días atrás o semanas atrás, muy difícil romper el hielo. Y lo más importante es ponernos de acuerdo con respecto a las reglas del juego, lo que en el diálogo
Me imagino que también uno puede explicar a las partes qué es lo que sugerimos, pero queremos que lo adopten y pueden agregar, cambiar con acuerdo mutuo, cuáles son las reglas del juego. Es muy importante porque después lo ponemos en la pared y la gente, claro, tiene que remitirse a lo que ellos mismos han acordado en las reglas del juego. A diferencia de las tres formas que el profesor, acá lo tengo el nombre, un momentito, el profesor Zamudio, ¿no es cierto? Alfredo Zamudio habló de mediación, negociación, y el tercero era bueno, no lo tengo anotado. A diferencia de, nosotros incluimos algo que se llama facilitación, y que es la fase número 2. Y es una diferencia no solamente con el diálogo me refiero, de una diferencia de quita algo, agrega algo. Es decir, nosotros decimos el diálogo es una fase necesaria, pero no suficiente para llegar a consensos. Y mismo el profesor Alfredo dice que la meta del diálogo no es necesariamente llegar a resoluciones acordadas, sino darle la posibilidad de poder comprenderse mejor. En este caso, nosotros hacemos algo que quizá desde el punto de vista profesional pueda sacar algún trabajo a alguien, pero se dice lo siguiente: las habilidades que hay que usar para poder llegar a consensos no son magia, se pueden aprender, y para que no venga el mediador cada vez que tengan un conflicto, porque el conflicto es tan natural como la actividad sexual, es decir, va a existir a todo nivel, y por lo tanto lo importante es hacerlo en forma sana. Por lo tanto, con respecto a la generación de habilidades, nosotros decimos la facilitación, que es el término que usamos por lo menos en Israel y en Estados Unidos mucho. La facilitación es una adición a la mediación, porque le dice, nosotros queremos que ustedes aprendan los métodos que nosotros sabemos. No hay que ser un genio, no hay que ser un mago, no lo tenemos en la manga para poder sacarlo. Son habilidades que en la medida que ustedes la incorporen a su manera de pensar, no solo que nos van a ayudar a resolver esta particular situación de conflicto, sino también puede ser también a nivel familiar, a nivel vecinal, y ayuda, por lo tanto, a usar la metodología que en el libro que ustedes podrán recibir si así lo quisieran, hay 79 métodos. Para dar un ejemplo que tiene que ver mucho con la apertura también del diálogo y los rompehielos, nosotros tenemos algo que se llama comunicación no violenta, non-violent communication, en donde les pedimos que aprendan a hablar en forma no violenta. Por ejemplo, si yo uso el lenguaje tú y yo le digo, tú no tienes razón, y sobre todo con el lenguaje corporal de mostrar el dedo, o si yo le digo, yo pienso que yo tengo razón, y me toco el corazón, no sé si me ve mi corazón, es seguramente una manera distinta de hablar, y es bueno que hablen en forma total, ni que hablar, que la forma de escuchar, lo que se llama active listening, o escucha activa. Entonces compartimos con ellos todo lo que nosotros sabemos que puede ayudar cuando el conflicto se genere, porque asumimos que el conflicto es parte de la vida cotidiana, y lo más importante es no tener siempre que llamar a una tercera parte que a veces no tiene seguridad de conocer el tema tan a profundidad como las partes del conflicto. Para poder aliviar a ese proceso de generar consensos, nosotros tenemos a gente que está peleada, como en este caso sería la dirección de la universidad y los pingüinos, para decirlo así, o los rectores y bueno, los principales y los pingüinos, los estudiantes me refiero. En este caso nosotros buscamos que haya un denominador común, a pesar de que vienen porque están peleados y están separados. Por ejemplo, podría ser género. Muchos de los conflictos que tenemos a nivel nacional, Israel-Palestino, el rol de la mujer ha sido preponderante en poder disminuir para así decirlo, el odio aún que se ha generado después de tantas guerras. Y entonces podemos hablar
de líderes, estamos hablando de líderes estudiantiles y líderes de la universidad, por ejemplo, de la parte profesoral y de la parte administrativa. O podemos hablar de los profesores jóvenes y estudiantes jóvenes. Siempre tratamos de tener un denominador común para facilitar no solo el vocabulario y todo, que es obviamente cada grupo social tiene su cultura de grupo, sino también porque al principio lo que nos separa es lo que nos convoca, pero tenemos mucho en común. Y en la diversidad, cuando tenemos tantos aspectos de diversidad, tenemos mucho en común. Bueno, yo realmente no me fijé en el reloj, pero quiero pasar a la parte de construcción de consenso porque es la más importante. Es por la cual los convocamos a las partes en conflicto, pero realmente no podemos saltear la fase 1 y la fase 2. Sería un gran error pensar traerlos de un día para el otro y que puedan decir, bueno, si tienen alguna, bueno, hablen si tienen alguna queja. Y después, bueno, ahora construir consensos. Hay para llegar a construir consensos más de 4 o 5 vías de trabajo y para nombrar una que ha sido muy usada por nosotros y con éxito, que también está construida en la Universidad de Maryland, se llama ARIA. Son 4 etapas en la construcción de consenso. Comienza con la parte adversarial, como también en el diálogo, obviamente. Pasamos un poco de que la gente puede sacar del estómago toda la furia o el enojo que tienen, para luego, como ellos se pusieron ya de acuerdo en las reglas de juego, ellos tienen que saber que tienen que ponerse en los zapatos del otro. Los académicos cubanos que trabajaban conmigo tendrían que pensar como académicos norteamericanos y norteamericanos como los cubanos, para así decirlo. Y en ese sentido, a nivel estudiantil, ha sido bastante fácil porque como en la universidad, la idea de explorar y aprender es casi la función máxima de la universidad. En ese sentido, el poder ponerme en los zapatos de otros, todo el mundo lo comprende hasta que llega el momento de hacerlo. Pedirle a un árabe que hable como un judío como un árabe, no es tan fácil, pero lo hacen. En el momento que pueden representar la posición del otro, hay una especie de disonancia mental que dice, bueno, a pesar de todo lo que yo pienso que yo tengo razón, el otro algo tiene también, porque ahora lo estoy representando, ¿no? Entre paréntesis, a veces lo hacemos confidencial, porque si lo estamos filmando, a veces filmamos en un video, puede ser que esa persona sea castigada porque se lo ve hablando como el otro, ¿no? Pero es parte del proceso. Y lo más importante de la construcción de consenso es salir de cuál es tu posición a la pregunta de lo que nosotros llamamos necesidades básicas, needs-based approach, que dice, ¿por qué tienes esa posición? ¿Por qué tienes esa posición? Y si nosotros podemos ver cuáles son las necesidades que ellos ya sinceramente la pueden compartir, porque ya son como amigos, ¿no es cierto? Y pueden decir, mira, tengo una debilidad que no la puedo dejar de tomar en cuenta y tengo que reelegirme como presidente de la Unión de Estudiantes, tengo que formar, o una persona que dice nuestra universidad ahora está en condiciones muy difíciles a nivel presupuestal, pero no queremos que haya pánico, que la gente deserte, bueno, ese tipo de cosas, necesidades. Y para ese entonces buscar la solución, no de las posiciones, sino de las necesidades básicas. Y entre paréntesis, nosotros tomamos el ejemplo de un iceberg. Bajo el hielo hay muchas cosas compartidas entre los dos lados o más lados de un conflicto. Llegar a un documento de consenso es posible y generalmente llegamos. A veces faltan cosas. Nosotros no votan allá, tiene que ser por unanimidad, pero también el consenso puede ser muy mínimo. Básicamente decir, bueno, yo me fijo en todo el documento y hay cosas que me gustan mucho y esto no me gusta no mucho para nada, pero como yo comprendo que tenemos que hacer unas cosas incluyentes, voy a poder vivir con eso, porque voy a poder mostrar mucho también las partes que a mí más me convienen, etc. Entonces, llegar a un documento de consenso podemos llegar, pero realmente donde se plantea una situación más difícil es de momento que salen del laboratorio. Generalmente puede ser un lugar, por ejemplo, para dar un ejemplo de un lugar de retiro de los franciscanos,
en Tierra Santa, que son muy bonitos, o puede ser en Chile, o por ejemplo Perú, Ecuador. Los jesuitas tenían centros de retiro que nos prestaban para poder seguir haciendo allá los talleres donde uno se inspira ya en la búsqueda de la solución. El tema es cuando uno vuelve del laboratorio, que también puede ser la universidad, como digo, también el edificio de la universidad se sabe que es un laboratorio, así que no es problema. Pero cuando uno llega a volver a su hábitat, a su grupo social, aún en conflictos que son de identidad, a su casa, a su matrimonio, es muy difícil si no nos ponemos a planear todo un plan de acción que incluye también presentarse juntamente, en este caso tuyo, estudiantes y profesores y rectores pueden hacer una mesa redonda y decir, esto es lo que pensamos que se puede hacer a tal nivel, etcétera, etcétera. Me quedé, creo que falta de tiempo, Alejandro, porque no hablé de la solución que pudimos llegar en las universidades israelíes. Pero eso siempre es bueno, profesor, dejar algo para después. Eso, yo no me fijé en el reloj, pero me El rector ya lo dejó invitado y además, yo, como usted bien dijo, yo recibí copia de su libro y entiendo que tengo permiso para compartirlo con las personas que estén trabajando con nosotros en estas materias. Muchas gracias. Los oyentes también. Sí, por supuesto. Sí. Para ir cerrando, vamos a dar espacio a dos preguntas de las muchas que nos han llegado. Una específicamente para la profesora María Luisa Méndez. Refería, bueno, salimos un poco de las universidades porque es referida en particular a un espacio físico bastante emblemático en la ciudad de Santiago, que es Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, que es un espacio que tiene, ¿no es cierto?, mucha emocionalidad conflictiva, fue escenario de muchas protestas, sigue siendo en cierta medida. Y espacios como este existen en distintos lugares, ¿no es cierto? Todas las ciudades tienen espacios que significan conflicto o imagenología que es conflictiva en determinadas situaciones o entre determinados grupos. La pregunta que hacen es referida a Plaza Italia en particular, yo la amplío un poco más, es si es posible transformar estos espacios, estas imágenes, en espacios que propicien paz social, o cómo se puede hacer la transformación de un espacio de algo que para muchos puede ser negativo en algo más positivo. Bueno, yo creo, nosotros hemos estado estudiando el epicentro con colegas en proyectos que más bien miran un poco a las disputas del patrimonio, así le hemos llamado. Y por una parte yo quisiera decir que lo que está ocurriendo con este epicentro y con otros epicentros en las ciudades no es un fenómeno que solamente le ocurra a Chile, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global y que en otros lugares tienen otro tipo de expresiones, por ejemplo con el derribamiento de estatuas, ¿verdad? La apropiación espacial. Son fenómenos que son parte de las disputas contemporáneas. Y hay que mirar un poco, diría yo, en un horizonte de mediano a largo plazo, qué es lo que ocurre con los centros cívicos, con los centros neurálgicos de las ciudades. Por una parte, ver cómo esos espacios han sido espacios de encuentro y celebración, porque también la plaza, por lo menos la Plaza Italia, Plaza Dignidad, es un lugar que se ha utilizado para otros fines, ¿verdad? Y que en algún momento devienen espacios de conflicto, de tensión, de epicentro, de expresiones también creativas, pero también violentas, en fin. Entonces, yo diría que no podemos solamente encasillarlos como una expresión de tensión, de malestar, sino que más bien son espacios que significan mucho para la población. Y particularmente lo que nosotros hemos visto es que son espacios que van cobrando mayor demanda simbólica, justamente porque hay una demanda por mayor pertenencia. Un poco lo que decíamos a propósito de la universidad, ¿no es cierto? Pertenencia a la sociedad, a una visión más digna, a una apropiación espacial, a una experiencia urbana. Entonces, yo creo que son espacios que no podemos, así como sociológicamente, no podemos esencializar. Van a tener expresiones de encuentro en determinados periodos, los podemos promover,
pero en otros periodos también pueden ser espacios de tensión y conflicto. Mi sensación es que nosotros podemos transitar ahora a ese espacio para resignificarlo, pero desde luego tiene que ser una cuestión, como también lo decía Solange, muy inductiva, muy participativa, muy amplia, ¿verdad? Y atendiendo a una mirada muy, lo digo particularmente en tema de patrimonio urbano, muy abierta a una resignificación de lo que significa el encuentro en la ciudad y lo que significan los símbolos de ese encuentro. Entonces yo creo que hay que mirarlo de forma desencializada, va a haber una cosa pendular en algún momento, no va a ser siempre así y no ha sido siempre así, entonces yo creo que sí podemos, pero tiene que ser muy desde recoger un poco unas sensibilidades diversas. Y por supuesto con las claves que se ha dicho acá, en este diálogo, en este encuentro, y por supuesto no puede ser de arriba para abajo de nuevo, eso sí no lo podemos repetir. Muchas gracias, María Luisa. Hay otra pregunta que no tiene un destinatario en particular, pero cruza las presentaciones, particularmente lo que hablaron Eddie, perdón, y Alfredo Zamudio, en torno a la generación de confianza, ¿no es cierto? Yo decía al inicio que existe este estudio, perdón, esta encuesta especial del Centro de Estudios Públicos que consigna a que las universidades son las instituciones en abstracto, claro, no preguntan por universidades en particular, las que mayor confianza tienen del pueblo mapuche y el pueblo no mapuche, que es el encuestado en este instrumento. Pero la pregunta es, ¿qué estrategias sugerirían para aumentar o para generar confianza en universidades en específico? Por ejemplo, ¿qué puede hacer la Universidad Católica de Temuco en particular para ser percibida como un espacio seguro para el diálogo? Aquí ofrezco la palabra a Eddie, Eddie, por favor. ¿Estás sin sonido, Eddie? Ahí sí. Sí, estoy con sonido. Es un poco riesgoso para mí desde afuera decir cómo se puede tratar un tema tan lejano, pero la verdad es que sí, hace años que sigo interesado y sobre todo con comunidades católicas, jesuitas en particular. Yo creo que es importante, voy a dar un ejemplo difícil y cómo superarlo. Cuando tuvimos una etapa en el Alberto Hurtado que fuimos a Antofagasta y había un conflicto allá con la minera escondida y los pescadores en un puertito allá, como que bueno, de polución, etcétera. Pero también hablamos también de la población originaria, indígena. Y también en Santiago, en 2 reuniones que tuvimos con compañías mineras, etcétera, ellos también invitaron, a pedido sobre todo del Hurtado, a alguna gente que representaba a la población mapuche, donde hay situación de minería también. Y entonces hubo uno de la comunidad mapuche que dijo una cosa y después aprendió otra cosa a nivel bilateral, es decir, me lo han dicho. Uno ha dicho, de tantas mesas de diálogo que han formado durante los años, una mesa de diálogos nos transformó de carpinteros, así dijo. Y otro dijo, en otra ocasión, y yo lo anoté, el diálogo en sí mismo, y no quiero ser rudo, pero es lo que dijo, es una fruta sin semilla. Mire qué fácil. Pero a mí lo que yo quiero decir en el caso de la pregunta es que la población vamos a decir, yo creo que me han dicho, por ejemplo, que en la última plebiscito sobre la Constitución ha habido un gran número de mapuches que votaron en contra. Quizá si es que ha habido un interés social, no ha sido muy particularmente el votar en contra. Yo me permito hablar libremente, espero que no afecte mi opinión. Entonces, la pregunta es que yo digo,
hay que generar dentro de la población mapuche la posibilidad, y quizás los que votaron en contra son urbanos, ¿no? Es decir, viven en Santiago, me quiero decir, no sé. Pero hay que generar una población de origen mapuche, y bueno, ya está ya mismo una población que tenga parte de la docencia de transformación de conflictos y que venga por parte de ellos y que no sean ellos que vienen a aprender algo que el otro ya sabe. Hay una asimetría muy grande, por lo menos subjetiva, en conflictos de ese tipo con pueblos originarios. Y yo estoy hablando también de árabes en Israel, de palestinos, y por lo tanto hay que sobre educarlos o sobre representarlos aquellos que van a hablar, como el doctor Alfredo mismo ha dicho, yo pertenezco a un grupo originario. Eso da una legitimidad muy grande al proceso. Y es lo que yo puedo aportar ahora. Simplemente hay muchas cosas más que uno puede hacer, pero eso yo lo he visto como frecuente visitante a Chile, para así decirlo. Pero realmente hay una gran diferencia. Yo quise hablé con una comunidad jesuita cerca de en la Araucanía, y queríamos invitar a la Universidad de Mérida. El problema era que allá es en inglés, pero el diplomado en la Universidad de Alberto Hurtado de transformación de conflictos, yo también no he visto suficiente la transición de un liderazgo en la comunidad mapuche a una educación que lleva a un doctorado universitario y que en el tema transformación de conflictos, resolución de conflictos, mediación, diálogo, es muy importante, porque si no están representados a ese nivel, lo digo eso porque yo siempre he trabajado lo que llamamos cofacilitación, un judío y un árabe, porque yo pensaba de que el hecho de que yo vengo un poco del otro lado hace difícil desde el diálogo para arriba, digamos. Muchas gracias, Eddie. Muy interesante. Había otra pregunta que yo contestaba hacia el final de tu intervención anterior. Alfredo parece que quería comentar algo sobre lo mismo. Perfecto, sí, mucho mejor. Sí, muchísimas gracias. Solamente bien breve. Se me ocurría, escuchando las ponencias y la pregunta, hay un factor esencial cuando uno busca crear espacios para conversar. Y el factor esencial es la humildad. Quien convoca también una universidad que crea espacios. Esa humildad de no saberlo todo y de que tal vez uno puede dejarse asombrar y tal vez aprender mucho de quienes vienen al espacio. Porque tal vez uno puede tener la posibilidad de cambiar de opinión. En este mundo de certezas, donde todos entramos para ganar a la conversación, nadie quiere escuchar porque nadie quiere cambiar de opinión. Estoy bagatelizando, pero hay que atreverse a ese fenómeno de humildad, de entrar ahí. Puchas, tal vez yo no sé todo lo que ha pasado con el otro, porque el otro o la otra ve la vida de una posición diferente a la mía. Tal vez no hemos hablado nunca. Tal vez yo nunca he estado en un hogar de ese pueblo originario. Tal vez no sé cómo es vivir la vida. Y el espacio seguro permite no nivelar la asimetría, pero permite estar aunque esté la asimetría, porque uno sale del espacio y vuelven a ser asimétricos. Pero en el espacio pueden tratar, a través del cómo conversan, tratar de construir ese espacio y de respetar la asimetría que está allá afuera. El dolor, la memoria, la rabia, la van a traer en el espacio. Y las universidades no deben dejarse asustar por esas emociones, pero es cómo crean los espacios para que esas emociones estén. Eso de mi parte.
Muchas gracias, Alfredo. Creo que esas son unas muy buenas palabras para ir cerrando este seminario sobre el rol de las universidades como espacio de diálogo en territorios en conflicto social. Vimos distintas ponencias en torno al diálogo, espacios seguros, cómo volcar la investigación y la vinculación con el medio al servicio de nuestros territorios, de modo de ser un agente útil para la construcción de diálogo y alcanzar la paz, y siempre con la humildad por delante. Nos quedamos con estas palabras finales de Alfredo Zamudio, director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo con sede en Noruega. Les agradezco muy especialmente a nuestros invitados, a María Luisa, Solange, Eddie, Alfredo, por supuesto, al rector Borges, nuestro dueño de casa, a todos los rectores que asistieron y a todas las personas que a través de las diversas plataformas, UCB Televisión, TV, UCT Araucanía, quienes se conectaron en el Zoom, quienes están en YouTube, donde van a quedar todas estas presentaciones, por haber asistido, su participación, sus numerosas preguntas. Hay montones que quedaron sin contestar, pero que las podemos ir conversando por interno. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una muy buena tarde y espero que un muy buen motivo para la reflexión.